Ábrese o acto de investidura como doutores honoris causa dos señores don Enrique Trillas Ruiz e don Jean-Michel Hujaldebord. Prégolle a señora secretaria xeral da Universidade que vaia na procura dos doutorandos e dos seus padriños. Magnífico rector, rógovos que me escoitedes. Solicito unha honra, o título de doutor por esta universidade para don Enrique Trillas Ruiz, os seus méritos, o seu magisterio e as súas obras falan por. Como unha honra en prenda da amizade e polos méritos do candidato, reciba o que pides. Concedido. Excelentísimo reitor magnífico, autoridades académicas e claustrais, autoridades, señoras e señores. É o meu desexo mostrar ante todo o meu agradecemento á Universidade de Santiago de Compostela na persoa do seu reitor magnífico como máximo representante da mesma pola honra que se me outorga ao investirme doutor honoris causa e formar parte xa que logo do seu prestixioso Centro Claustro de Doutores. Un título que complementa o distintivo de ouro que se me impuxo hai anos, sinceramente, grazas.
A USC é unha das universidades con que tiven relación científica constante nos últimos 40 anos. En este caso, desde o xa lonxíncuo día en que o profesor Juan Vázquez acompañou o entón mozo licenciado Alejandro Sobrino a pedirme que lle supervisara a tese de doutoramento, algo que despois se repetiu cun alumno de Alejandro, o profesor da Universidade de Castela-A Mancha, José Ángel Olivas. Con ambos os dous comparto unha moi sincera amizade e non he de esquecer que primeiro co súa tese Sobrino importou a Galicia tanto a análise filosófica da vaguidade como o estudo da lógica borrosa. Como unha consecuencia da miña relación con Sobrino, chegou a relación científica con aquel que hoxe é o meu padrino, don Senén Barro, responsable de ter implantado en Galicia a investigación na lógica borrosa aplicada. Unha relación cristalizada nunha entrañable amizade coa cal me sento ben recompensado. Permítame engadir que todo cuanto nos últimos tempos se ten producido nos sitios baixo a dirección, entre outros, do profesor Alberto Bugarín, ten un valor científico relevante. O meu agradecemento pola distinción que estou a recibir debe estenderse a todos cantos investigan no entorno dese centro. Non quero rematar estas palabras de motivo agradecemento sen citar outros dos profesores desta casa. O antigo reitor, don Carlos Pajares, co cal fixen amizade cando metafóricamente podería dicirse que estábamos en lados opostos da mesa, e o académico don Guillermo Rojo, grazas a quen tiven ocasión de participar nunha bonita iniciativa pedagóxica. Ao longo dos anos, tiven a oportunidade de pasar as vacacións en Galicia con miña familia, coñecer esta terra, a súa geografía, historia, cultura e a súa xente, apreciar a súa literatura e, aínda que lamentablemente non o fale, respectar, entender e apreciar o galego. Catalán por nacemento e cultura, antes madrileño e agora asturiano adoptivo, Galicia é para min terra de amizade e de cultura. Permítame que lea a miña lección en castelán. O seu título é Una reflexión sobre la lógica borrosa teórica. La racionalidad se basa en la capacidad de conjeturar, especulando para saber más, abduciendo hipótesis o explicaciones de algo, así como deduciendo con la mayor seguridad posible cuanto pueda seguirse y también refutando conjeturas anteriores. Expresado como sea, el lenguaje natural es básico para razonar como la gente, y sin las capacidades de hablar y preguntarse, conjeturar y refutar, de aún existir y con suerte, la especie Homo estaría aislada en una zona sin depredadores. No me atrevo a afirmar que estas sean las únicas características distintivas de los humanos, pero ni me cabe duda de que están entre ellas ni de la relevancia de su domesticación científica. Cuanto sabemos, parte de cadenas de conjeturas respondiendo a preguntas. Además, el conocimiento científico se apoya en modelos matemáticos permitiendo emplear la deducción formal que en buena medida se caracteriza por la inexistencia de saltos deductivos y conclusiones contradictorias, lo que no sucede ni con la deducción informal ordinaria ni con hipótesis y especulaciones. La deducción formal es el gran regalo de las matemáticas a la ciencia y puede sorprendernos su irrazonable eficiencia en la ciencia natural, en palabras del Nobel Eugene Wigner. El razonamiento deductivo formal es con red de seguridad, en tanto que fuera de él, incluyendo la deducción informal del razonar cotidiano, se está en la cuerda floja y su aplicación a la ciencia y la tecnología viene favorecida por el carácter medible de lo que se estudia. Es el famoso "si no lo puedes medir no es ciencia" de Lord Kelvin. Sin medición, poca ciencia y tecnología tendremos. Por otra parte, otras modalidades del razonamiento como el analógico también llevan a conjeturas o refutaciones. Opino con Albert Einstein que la buena investigación surge del corazón y no de un programa. Personalmente, nunca me ha satisfecho investigar por proyectos reglados, y si entiendo y acepto que los equipos de investigación son indispensables, creo esencial el aparente no hacer nada, el artesanal enrazonarse consigo mismo. Por eso, me permito aconsejar a los jóvenes que no solo estudien artículos científicos recientes, sino también libros escritos por grandes investigadores, en los cuales, y de pensarlos por su cuenta, hallarán ideas fascinantes. No hay progreso intelectual sin conocer bien y romper con aquello de donde se viene. La ciencia es tal vez un arte de conjeturar y refutar con orden y controles sistemáticos, un arte que se apoya en la curiosidad y la imaginación,
en las capacidades de abstracción y de crear ficciones, un arte que, como todos, debe aprenderse con y contra los mejores maestros. Razonar y hacer, arriesgarse, actuar y prever han permitido lo que somos, la civilización y la guerra, el bien y el mal. Por desgracia, somos unos peligrosos depredadores de las demás especies animales y vegetales, así como también depredadores físicos y culturales de la propia especie. Creo firmemente que aquello en lo que puede intervenir la conciencia humana es mejorable. Así sucedió con la esclavitud y la pena de muerte, que ya no vemos como algo inevitable. Ojalá consigamos ver así a la pobreza, a la discriminación y a la guerra. Ojalá que, una vez refutadas intelectualmente, sepamos obrar en consecuencia. Pero antes se deberá prescindir de la metafísica verdad absoluta con mayúsculas y comprender que el más humilde concepto de verdad con minúscula es sensato cuando verdadero se aplique con un significado medible que acote su uso de forma contrastable y que muchas veces tendrá fecha de caducidad. El razonamiento ordinario se entrelaza con el lenguaje natural y tanto el análisis del primero como la representación del segundo son importantes objetivos científicos. No dudo de la utilidad de los modelos matemáticos para representar el lenguaje natural, sus significados y el razonamiento ordinario, que requiere tener en cuenta su carácter situacional, esto es, su dependencia del contexto, y cuyo uso está frecuentemente guiado por un propósito. La representación simbólica nos es indispensable para no perdernos en un mar de palabras, y pienso, con Bruno de Finetti parodiando a Pirandello, que debemos huir de palabras a la busca de dónde aplicarse. Y con Carl Menger, creo indispensable emplear el razonamiento más exacto posible para analizar cómo son las cosas. Una descripción en términos matemáticos nunca puede sobrarnos y la representación simbólica está acreditada como una buena ayuda para comprender. El conocimiento se obtiene a través de procesos que a veces llegan a su madurez tras crisis que pueden pararlo y cuando una tal crisis proviene de la inadecuación o el mal desarrollo de las hipótesis iniciales, lo que comenzó como una teoría explicativa desaparece. Eso puede suceder incluso tras que las hipótesis hayan autorizado aplicaciones. Por ejemplo, en la teoría geocéntrica de Ptolomeo se permitió calcular las posiciones de los planetas a ojo desnudo, naturalmente. ¿Qué justifica la lógica borrosa? Opino con Abe Mamdani, el introductor del control borroso, que ninguna aplicación implica prueba alguna de la lógica borrosa. Los razonamientos ordinarios no contienen solo palabras imprecisas, aquellas que se representan por medio de las funciones de pertenencia a los conjuntos borrosos o colectivos lingüísticos, sino también las que reflejan conceptos inciertos, tanto aleatorios como no aleatorios, metáforas, semejanzas, contradicciones y ambigüedades. Hasta ahora, y sin embargo, la lógica borrosa solo ha tratado a fondo la imprecisión y la incerteza, y a sus 50 años de existencia aún le queda mucho por cubrir del lenguaje y del razonamiento. Con frecuencia, la información con la que se debe tomar una decisión es imprecisa, en tanto que la decisión tiene que ser precisa. Ello lleva a intentar convertir aquella información en precisa, con lo cual, y tras las acciones derivadas de la decisión, cuanto se dejó de lado al forzar la precisión puede influir de manera indeseable. Tales cambios de significado muestran, en todo caso, la importancia de, por lo menos, estudiar la imprecisión y la incerteza de ella derivada. Tras introducir entre 1965 y los primeros 70 la lógica borrosa, a primeros de los años 90 del siglo pasado y cuando sus aplicaciones eran más que notables, Lotfi-Zadeh introdujo el soft computing para abordar problemas complejos que no se habían sabido plantear y mucho menos resolver. Se trata de una hibridación de metodologías que, compartiendo las técnicas borrosas, resultan muy útiles cuando la conjunción de ordenadores cada vez más potentes y de sensores cada vez más sensibles está marcando a la ciencia y a la tecnología. Al fin, actualmente la inteligencia artificial intenta resolver problemas tecnológicos imitando tanto a la razón humana como lo que se desarrolla en la naturaleza. Las redes neuronales borrosas y la computación evolutiva borrosa son ejemplos paradigmáticos de aquellas metodologías. Así como los éxitos tecnológicos del control fuzzy no justifican a la lógica borrosa, tampoco lo hacen los trabajos matemáticos o conectivas, uninormas, indistinguibilidades, agregaciones, medidas e integrales borrosas, métodos de inferencia imprecisa, etc. Una afirmación que, por descontado, ni deslegitima los trabajos de control borroso ni los de tipo matemático. De los primeros,
nadie duda que resuelven difíciles problemas de automatización, ni de los segundos que sus autores están legitimados a creer que aportan conocimiento que puede permitir replantear o aclarar algo no bien conocido. Pero ni el control es la única aplicación, ni la lógica borrosa es la matemática. ¿Dónde encontrar, pues, raíces para justificar a la lógica borrosa teórica como un campo de investigación específico y genuino? Permítanme unas palabras acerca de lo que nos ha venido soportando intelectualmente desde hace 50 años. Sade, un investigador proveniente de la antigua cibernética, intentó analizar la complejidad de los sistemas más allá de los sistemas lineales. Gran experto en estos, observó cómo la clasificación de los universos del discurso en subconjuntos clásicos o funciones lineales a trozos llevaba no solo a perder información, sino también significado. Y por ello, sustituyó los conjuntos por los conjuntos borrosos. Fue más allá de la linealidad. Lo importante para completar la información dada por un conjunto, por un predicado, es, siguiendo la teoría clásica, su complemento, que especifica la negación de su etiqueta lingüística. Pero con los conjuntos borrosos hay que considerar además un antónimo, que implica la negación y no es un complemento como este se entiende en la teoría de retículos, algo que la teoría de conjuntos clásicos, el álgebra de Boole, no contempla. Los retículos son estructuras demasiado rígidas para representar al muy flexible lenguaje natural, y el álgebra de Boole es el retículo más restrictivo, pero quien ha aprendido una teoría suele estar inclinado a usarla en todos los casos. Sade lo ha ilustrado con el proverbio «el que solo tiene un martillo por todas partes ve clavos». Representó matemáticamente a las palabras imprecisas, se enfrentó con lo que es graduable de manera no probabilística y de lo cual John von Neumann ya había advertido en 1948 su interés. Se trata de palabras muy abundantes en el lenguaje y que no solo facilitan una notable economía de expresión, sino que permiten reglas de comportamiento que, de hacerse precisas, pueden llegar a ser peligrosas. Sin representar la imprecisión lingüística, no es posible ni domesticar el lenguaje natural ni el razonamiento ordinario. Con solo conceptos precisos no se va muy lejos en ello. Sade vio que no todo lo impreciso es de naturaleza frecuentística, y la única herramienta no probabilística que encontró a mano fue la lógica polivalente, empleada para simular circuitos que no solo abriesen y cerrasen el paso de la corriente, sino que lo graduasen, y la usó como sustrato teórico no probabilístico. Hay que decir además que introdujo, como también había sugerido von Neumann, el análisis matemático en el estudio del lenguaje, en busca de éxitos como los facilitados a la ciencia, a la física y a la ingeniería. Abordó lo que von Neumann había profetizado y a continuación muchos investigadores nos apuntamos al camino de la lógica polivalente sin apreciar entonces que una lógica no apunta al razonamiento ordinario sino al deductivo y más concretamente al deductivo de tipo formal, reglado y desarrollado con un lenguaje artificial y nítido, insuficiente para todo el razonamiento de sentido común. No obstante, y en mi opinión, Sade solo vistió sus ideas con la lógica polivalente. Siempre ha tenido la representación del lenguaje natural y el razonamiento ordinario como el centro de su pensamiento. Con el tiempo, cada vez más trabajos, muchos de ellos de gran calidad, han sido puramente matemáticos, referentes a posibles instrumentos teóricos que no abordan el lenguaje natural ni el razonamiento ordinario. Muchos de ellos no presentan modelos de los problemas de la lógica borrosa, sino modelos a la búsqueda de esos problemas. Es por ahí por donde creo que anda una crisis, insinuada en un exceso de trabajos matemáticos, alejados, muchos de ellos, de los problemas de fondo de la lógica borrosa. ¿Hay salida a una situación que hasta cierto punto podría calificarse una crisis de éxito? En mi opinión, esa posible crisis empezó a manifestarse con la polémica provocada en 1993 por Charles Elkan con su artículo de Paradoxical Success of Fuzzy Logic, un trabajo que, erróneo en su trivial teorema negativo, no hizo sino poner el dedo en la llaga por lo que se refiere a la aplicabilidad de la entonces teoría corriente. Aquel teorema es, como provee, una rebuscada prueba de una sencilla propiedad de las álgebras de De Morgan, y creo que solo Sade captó claramente el fondo del asunto. Por ello, y poco después, efectuó un giro al origen al proponer el nuevo campo del Computing with Words, computación con palabras, cuyo nombre indica bien cuál es su intencionalidad y que, en mi opinión, nos está señalando el camino del futuro. Por ejemplo, en ese futuro,
Las descripciones no triviales en lenguaje natural de sistemas complejos y los razonamientos sobre ellos van a significar un gran campo de investigación. Es el caso del control de la coherencia interna de textos, que eventualmente podría ayudar al diseño de correctores semánticos, complementando con preguntas y respuestas lingüísticas a los actuales correctores sintácticos. Es por todo ello que vengo abogando por reconvertir la lógica borrosa teórica en una ciencia experimental del lenguaje y el razonamiento, apoyada en modelos matemáticos no limitados por un exceso de leyes formales frecuentemente de difícil aceptación en el lenguaje, como son, entre otras muchas, la conmutatividad de la conjunción, la representación de los conectivos en pretendidas formas universales, la no consideración del antónimo como un complemento lingüístico o la hipótesis de expresión funcional de los conectivos lingüísticos. Casi todo es en el lenguaje, como he dicho, dependiendo del contexto y del propósito para el uso, algo que en textos largos puede ir variando y requiriendo cambios en la representación simbólica. Como un ejemplo primerizo de este tipo de trabajos, me permito citar el que con Sergio Guadarrama y Eloy Renedo hemos publicado recientemente sobre las distintas formas de uso de la conjunción en el lenguaje, partiendo de una búsqueda en la web y relacionándolas con un modelo matemático bastante general. Los sistemas borrosos no son solo una materia de grado, sino también y especialmente de diseño. Un conjunto borroso, un colectivo lingüístico, no se especifica por una función de pertenencia única y universal. Cada una depende de la información disponible sobre el uso contextual de la etiqueta lingüística. Cabe comparar a un conjunto borroso con una nube y ver cada una de sus funciones de pertenencia como la sombra que proyecta según la ilumine el sol. Cada una representa un estado contextual nítidamente observable del conjunto borroso. Creo que esa ciencia debería dedicarse en buena parte a crear y contrastar de forma controlada nuevos recursos teóricos para poder avanzar en la representación de partes del lenguaje natural y el razonamiento no deductivo más amplias que las disponibles a las que hoy día se llega. No espero, por descontado, que pueda lograrse un modelo matemático de todo el lenguaje, y mucho menos en un plazo breve. Ni siquiera disponemos aún de modelos potentes para tratar la incertidumbre no aleatoria y la analogía, y de ninguno para la ambigüedad, que junto con la imprecisión permean lenguaje y razonamiento. Nos hace falta más conocimiento, adquirido por observación dirigida y experimentos controlados. Falta, por ejemplo, saber tanto en qué condiciones los usos del predicado probable son medibles, como cuándo su medida es aditiva, es decir, cuándo es una probabilidad, que por lo menos y en parte podría permitir echar luz sobre las dos básicas interpretaciones de la probabilidad, la objetiva y la subjetiva. Sin embargo, algo de lo que ya contamos permite una cierta esperanza. Es el caso de la teoría de la posibilidad de Sade, que mide, sin suponer la ley aditiva, la incerteza de sucesos no aleatorios precisos o imprecisos. Y también, en menor medida, lo es mi modelo de la antonimia, con el que cabe encontrar los antónimos de palabras que aún no lo tienen en el lenguaje. Por lo que se refiere al razonamiento ordinario, creo que hay más esperanza, especialmente tras demostrar con poquísimas leyes formales no solo cuándo las consecuencias de las hipótesis son caso particular de las conjeturas, sino también tras poder contar, por vez primera, con las especulaciones, conjeturas para las que no hay camino deductivo alguno desde las premisas. Se clasifican entre aquellas de cuya negación cabe seguir deductivamente las premisas y aquellas que no cabe seguirla. Las segundas son las conjeturas que tanto ellas como su negación están deductivamente aisladas de las premisas y que además ni son monótonas ni antimonótonas, es decir, son propiamente no monótonas, son deductivamente salvajes. Llevan a lo nuevo y no deducible desde las premisas, a alargar su contenido informacional, en palabras del Nobel Sir Peter Medawar, algo esencial para saber más. También permiten encontrar hipótesis y, por todo ello, merecen ser llamadas especulaciones creativas. Generan todo el razonamiento sin ser alcanzables, heurísticamente. Se trata de un modelo matemático muy general, que comprende varios modelos preexistentes y pone de manifiesto que el fenómeno de la creatividad es un juego entre analogía y especulación creativa. Es un nuevo punto de vista que tal vez permita penetrar en lo que Stefan Zweig llamó el último gran enigma, el pensamiento creativo. Además, el modelo permite, con la identificación del imposible aristotélico con autocontradictorio,
probar que toda conjunción entre un enunciado y su negación es autocontradictoria. Muestra que todas las álgebras de conjuntos borrosos lo cumplen y, de por tanto, la teoría no está basada en un suelo resbaladizo. En ámbitos muy amplios del lenguaje no es un principio, sino un teorema, lo cual muestra más esperanza en la posibilidad de construir aquella ciencia. Con todo, y para llegar a ella, no deberán olvidarse dos famosas afirmaciones de Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y de lo que uno no puede hablar, mejor es callarse. Callemos si aún no sabemos ni siquiera qué especular, pero no paremos de investigar en las fronteras del lenguaje y el razonamiento. Y si, de nuevo con Einstein, el análisis químico de la sopa no sabe a sopa, busquemos el sabor a lo desconocido. En ello empieza la aventura de investigar. Una aventura que, si es genuina y aporta conocimiento, resulta fértil para la tecnología y ayuda al progreso. Renovando mi agradecimiento a la Universidad de Santiago de Compostela y a mi padrino por su generosidad, permítanme añadir una frase de Pierre Curie que deseo dedicar a los jóvenes investigadores. Hagan de su vida un sueño y del sueño una realidad. Muchas gracias. Con su permiso, magnífico rector. Concedido. Reitor magnífico, vicerreitoras e vicerreitores, autoridades académicas e académicos, señoras e señores, comezo por felicitar a don Jean-Michel Hujaldeborde e ao seu padriño na cerimonia, padriño o profesor Luís Caramés. Tamén a todas as persoas que dun modo ou outro apoiaron o seu nomeamento como honoris causa pola nosa alma mater. Elixín como título do meu discurso o dun capítulo que elaboramos Alberto Bugarín, Alejandro Sobrino e eu mesmo. Capítulo con motivo dun libro homenaxe ao profesor Trillas. Este título era Enric Trillas, mestre, científico e humanista. Creo que o do bendito título é un bo resumo, quizáis o mellor, dunha vida dedicada ao saber e a ensinar. Felicito o meu afillado, o profesor Trillas, polo recoñecemento que lle fai á Universidade de Santiago de Compostela. Non por merecido e menos importante. Querido Enric, agradecíchesnos a Alejandro, a Alberto e a min o noso empeño por lograr esta honra que hoxe che otorga a nosa universidade. Pero o noso mérito, se algún, foi ter a paciencia e persistencia suficientes e sumar as vontades dos nosos departamentos e centros, que non foi nada difícil, por certo. Por fortuna, quen nos dedicamos á investigación estamos afeitos a recibir os froitos da semente co tempo e o empeño. Por fin chegou o momento e quero agradecerlle ao actual reitor e ao seu equipo o interese que puxeron para que así fose. Son moitas as formas nas que os académicos podemos ser presentados. Polo noso currículo, por suposto, en particular polas achegas máis singulares no ámbito da investigación. Tamén pola pegada deixada nos nosos discípulos, máis aínda se son escola. Sen esquecer o noso pensamento e acción, sobre todo se son coherentes o un coa outra e ao longo da vida. Neste momento non só cabe expresar todas estas formas de ser e de obrar, senón que todas son importantes e así o di o propio cerimonial para a investidura de novos honoris causa. Solicito unha honra o título de doutor por esta universidade para don Enric Trillas. Os seus méritos e o seu magisterio e as súas obras falan por el. Enric Trillas licenciouse e doutorouse en Ciencias, sección Matemáticas, pola Universidade de Barcelona. Pasou despois á Universidade Politécnica de Cataluña, onde foi ademais vicerreitor, e de aí á Universidade Politécnica de Madrid xa en 1990. Entre 1984 e 1988 foi presidente do CSIC,
onde realizou unha importante reorganización e reactivación da primeira institución de investigación de España. Con posterioridade foi director xeral do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial e secretario xeral da Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnología. Ten importantes premios de carácter científico, como o Fuzzy Systems Pioneer Award da IECubo Computational Intelligence Society en 2005. Tamén foi merecedor da Gran Cruz do Mérito Aeronáutico de España no 1991, entre outros moitos recoñecementos. Pero non é só o seu extraordinario currículo o que debemos resaltar aquí, senón tamén, e ata poida que, sobre todo, a súa extensa e importante relación coa USC. A nosa universidade descubriuno fai casi medio século. Aquí estivo en 1967 presentando un traballo na reunión anual de matemáticas. En 1985, Alejandro Sobrino e Juan Vázquez, profesores da nosa Facultade de Filosofía, contactaron con el para que dirixise a tese doutoral de Alejandro. E dai derivou non só unha intensa colaboración co profesor Sobrino e o seu Departamento de Lóxica e Filosofía da Ciencia, senón tamén co Departamento de Electrónica e Computación e co recentemente creado Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías de Información, o CITIUS. Nestes 30 anos de estreita colaboración coa nosa alma mater, achegounos o seu maxisterio científico e humano, formando e dirixindo o camiño de novos investigadores, como profesor visitante, impartindo seminarios e conferencias, orientando liñas de investigación, contribuindo a numerosos traballos de investigación e divulgación da ciencia e liderando a designación da nosa universidade como sede de importantes congresos científicos, algúns de carácter mundial. Con este motivo, ademais, co motivo do 26º IECubo International Symposium on Multiple Value Logic, estivo con nós o profesor Lotfi Zadeh, creador dun ámbito do saber, como nos dixo o profesor Trillas, e do desenvolvemento tecnolóxico baseado nos fuzzy sets ou conxuntos borrosos que se iniciou a partir do seu traballo homónimo de 1965. Creo que podemos resumir a comunión do profesor Trillas coa nosa universidade dicindo que sempre recibiu calquera proposta procedente desta academia non só con simpatía, senón con absoluta complicidade. Tanto é así que a súa intensa e longa colaboración e apoio á USC xa lle foi recoñecida coa imposición da insignia de ouro da nosa universidade no ano 2006, recoñecemento que hoxe se renova e resalta con este honoris causa. A mellor colaboración, en todo caso, é aquela que non é só de vinda, senón tamén de ida. E este intensificouse enormemente tras a creación en Mieres do European Centre for Soft Computing, un centro de investigación de excelencia internacional en computación flexible que o profesor Trillas creou. E creou, e o digo, no máis amplo sentido da palabra. Enric di que recibiu o encargo de crear un centro destas características do propio SADE, xa en 2002, pero coa certeza de que as ideas non duran moito, polo que hai que facer algo con elas, como dixo Ramón y Cajal, o profesor Trillas foi quen puxo cabeza, corazón e mans ao choio. Foi Enric quen concibiu o centro, logrou os recursos necesarios para poñelo en marcha e liderou científicamente o seu deseño e desenvolvemento, ata que hai poucos meses a cegueira científica disfrazada de son malos tempos acabou con este centro. E o que é peor, cunha aposta ambiciosa e ben armada para lograr un mellor futuro para a súa contorna a través da investigación e a innovación baseada no coñecemento. Mentras este centro estivo vivo e moi activo realmente, mantivo unha intensa colaboración coa USC, visitas e estancias recíprocas de investigadores, proxectos de investigación conxuntos, publicacións en cooperación e un longo etcétera. O papel que desempeñou o profesor Zadeh liderando unha comunidade global de investigadores no campo da lóxica borrosa e as súas aplicacións correspondeulle en España a Enric Trillas. Sen discusión, o profesor Trillas está considerado o pai da lóxica borrosa no noso país, un país que é, e en boa medida gracias ao seu maxisterio, unha potencia mundial neste campo científico-tecnolóxico, moi por encima da xa brillante posición que nos corresponde polo conxunto da produción científica española. Poucas cousas poden encher de máis satisfacción a un investigador que ser considerado o pai dunha escola científica extensa e de enorme relevancia internacional. Se acaso será nai, xa que aínda nos tempos actuais, non digamos hai unhas décadas, isto é aínda bastante máis difícil que aquilo.
Como investigador no campo da lóxica borrosa, o profesor Trillas explorou algúns dos seus alicerces. Desde a vertente alxebraica, destaca a súa proposta inicial de uso de ortorretículos como ferramenta de representación formal do razoamento borroso, sustituída despois por estruturas máis flexibles, como as que bautizou como Basic Fuzzy Algebras. Tamén a súa teoría de colectivos, como unha forma de sistematizar e ordear a infinidade de conectivas borrosas. Para Enric, os predicados vagos non se deben representar por conxuntos, senón por colectivos, nos cales a pertenza dun elemento ao colectivo ou conxunto borroso xerado por un predicado vago é gradual, non abrupta. Ademais, como o significado dun predicado vago está fortemente condicionado polo seu contexto, como nos dixo, non hai unha, senón múltiples teorías de colectivos, ligados a formas diferentes de modelar a negociación, a conxunción, a disxunción ou a implicación de proposicións vagas. No máis recente e prometedor campo da computación con palabras, o seu enfoque formal da sinonimia e antonimia como correlatos lingüísticos de similitude ou simetría de significado tivo tamén un gran impacto na comunidade científica. Confésolles que con estas gafas progresivas, ao ter que mirar así abaixo, non vexo moi ben. Por lo tanto, discúlpenme, e ainda que non sexa moi ortodoxo, vou levantar os papéis. As chamadas ciencias brandas tenden a usar unha linguaxe moito menos precisa que as ciencias duras ou experimentais. Estas teñen unha base formal de desenvolvemento na matemática e a lóxica, por exemplo, mentras que aquelas basean fundamentalmente o seu avance nas ferramentas da linguaxe natural ou en linguas pseudoformais que escapan á rigidez expresiva de, poñamos por caso, a lóxica clásica ou o cálculo integral. Na mesma medida, afástanse do seu tratamento computacional. Precisamente aquí onde os conxuntos borrosos e a lóxica borrosa atoparían un valor singular. A lóxica borrosa, a computación con palabras ou outras técnicas da denominada computación flexible son bons aliados das ciencias humanas e sociais, polas súas capacidades para abordar a flexibilidade da linguaxe que estas demandan e achegalas ao mundo do computable. Non esquezamos que son ferramentas que permiten tomar decisións coa precisión desexada ou necesaria, incluso partindo de información e coñecemento inexacto. De todos os xeitos, non vimos aínda un desenvolvemento extenso e intenso da lóxica borrosa no mundo das ciencias brandas e as súas aplicacións. Podemos, iso sí, estar máis preto diso, debido a dúas situacións complementarias e interconectadas. Por unha banda, debido á atracción da tecnoloxía. Tradicionalmente, o desenvolvemento tecnolóxico veu da man dos avances nas ciencias experimentais. Pensemos na innovación do láser ou do transistor, no desenvolvemento da teoría de autómatas e no descubrimento da radioactividade. A medida que a ciencia chega máis e máis coñecemento, é posible obter unha tecnoloxía máis sofisticada e mesmo disruptiva e, ao tempo, os avances tecnolóxicos fan posible incorporar un coñecemento menos formal ao mundo das aplicacións. Así, as tecnoloxías da fala demandan e achegan as ciencias humanas e sociais ao mundo da enxeñería. Pero tamén debemos ter en conta o pulo debido a novas ferramentas formais e metodolóxicas. Por exemplo, contamos cunha matemática que nos permite abordar formalmente os conceptos borrosos e a forma de operar con eles e tamén unha tecnoloxía baseada na formalización que achega dita matemática, o que permite abordar solucións insospeitadas hai non moitos anos a problemas sinxelos para as persoas, pero complexos para as máquinas. Mais aínda, achegamos a filosofía, a lingüística ou a psicoloxía ao mundo da innovación. Precisamente nesta liña, propónnos o profesor Trillas unha moi suxestiva reconversión da lóxica borrosa teórica nunha ciencia experimental da linguaxe e o razoamento. Unha ciencia capaz de avanzar na representación da linguaxe natural e o razoamento non deductivo. Algo así, dinos Enric Trillas, como unha física do razoamento. Quen sabe se este pode ser tamén un camiño para desenvolver as matemáticas do cerebro, un formalismo capaz de representar e manexar a linguaxe formal das neuronas. Do mesmo xeito que a mecánica cuántica é a linguaxe para o moi pequeno, necesitamos unhas matemáticas para unha mellor comprensión do cerebro e a adecuada representación do seu funcionamento. Non quero rematar sen facer referencia a algúns outros temas recurrentes na opinión do profesor Trillas, parcialmente tratados, de feito, no seu discurso. Di o noso flamante honoris causa que vivimos unha crise da lóxica borrosa teórica, que ten como un dos seus síntomas un exceso de traballos descriptivos de tipo matemático e que leva a unha especie de
teoloxía da lóxica borrosa. Efectivamente, o número de publicacións ao redor da lóxica borrosa veuse incrementado exponencialmente nas últimas décadas, pero sen apenas correspondencia con publicacións e solucións que reflictan aplicacións realmente útiles e en uso. Está claro que o valor das publicacións científicas non se mide en función de que estas teñan unha traslación máis ou menos directa á solución de problemas reais, pero tampouco hai que darlle sen máis a venia publicandi a calquera ocurrencia ou exercicio matemático máis ou menos vistoso. Se o filtro das aplicacións é o mercado, o das contribucións de corte máis teórico ou metodolóxico debe ser o rigor dos comités de selección de revistas e congresos científicos, algo que neste campo, como noutros, non sempre se dá. Particularmente presente no pensamento do profesor Trillas está tamén a idea de que o noso futuro depende do presente que lle deamos hoxe aos mozos e mozas e a necesidade de investigar simplemente para saber máis, aínda que iso non este arrifado co desexo de que o novo coñecemento poida chegar algún día a beneficiar ao conxunto das persoas. O noso novo honoris causa cree, como Albert Einstein, que a investigación non xorde dun programa, senón do corazón, e ve con preocupación a muda do profesor ou investigador sabio en alguén que xestiona proxectos e contratos. Enric cita con frecuencia a frase de Theodor von Karman: o científico describe o que é, o enxeñeiro crea o que nunca foi. Quizáis por ese afán de explorar tamén o mundo aplicado. Hai algún tempo que o profesor Trillas pensa como facer que sistemas artificiais intelixentes como robots poidan entender e manexar instruccións vagas dun modo satisfactorio. Enric Trillas, desde unha moi sólida formación matemática, estendeu a súa inquietude e capacidade ao terreo da computación e a intelixencia artificial en particular. Un terreo no que a matemática expándese pero non se dilúe. As súas brillantes achegas neste ámbito cada vez máis fértil da enxeñería informática e a súa xenerosa contribución desde fai décadas á nosa universidade, que xa é tamén a súa, fanlle merecedor do título de doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela. Demos o parabén ao profesor Trillas e aos seus pola súa incorporación ao claustro da USC como doutor honoris causa. E démonos tamén a nos mesmos os parabéns por iso. Desde hoxe, Enric Trillas Ruiz pertence formalmente á Universidade de Santiago de Compostela, aínda que xa era parte da nosa vida pola vía dos feitos. Desde agora, temos no noso claustro a quen se converteu nunha eminencia do borroso por abordar este campo coa precisión dun cirurxián e a nitidez da auga pura. Grazas. Así pois, usando a autoridade que me confiren as leis do reino, otorgo a ti, don Enric Trillas Ruiz, o grau de doutor honoris causa en enxeñería e deixo nas mans do ilustre doutor don Senén Barro Ameneiro, o teu padriño, o encargo de te investir cos distintivos doutorais. Agora recibe os distintivos da dignidade que che foi concedida e reflexiona no seu significado de acordo coa tradición. Que este nobre birrete sexa para ti como a coroa de loureiro que cinguía a cabeza dos vencedores ao remate dos certames. Unha cousa ten presente no teu ánimo.
que nada hai máis elevado co estudo e o ensino, nada máis nobre que a sabiduría. E por iso che concedemos levar este anel de ouro co que noutros tempos no Estado se investia os mellores. Entregámosche un libro relacionado cos estudos da nosa facultade, aberto e pechado, e sabe que telo dereito de explicares e interpretares, tanto este como outros semellantes desde unha cátedra da universidade. Senta na cadeira da sabiduría para que dende ela aprendas, aconselles e sirvas na universidade e na nación. Atende ao xuramento. Xuras cumprir lo que segue, sempre, alá onde esteas. Respetar os dereitos, os privilexios e a honra desta universidade e dos teus doutores. Prestarlle a túa axuda e o teu consello cuantas veces fora requerido. E defendela a ela e aos seus doutores. De palabra e obra de calquera calumnia. Así o xuro e así o quero. Ilustre señor don Enrique Trilla Ruiz, admítote e incorpórote ao claustro de doctores da Universidade Compostelana con todas as honras, posibilidades, privilexios e exencións que disfrutan ou poden disfrutar os restantes doutores, teus semellantes, nas aulas compostelanas e en calquera outra do mundo enteiro. Entrégoche o diploma da túa admisión e incorporación.
Eu repítoche até a todos os outros doutores como irán de afecto a máis cumpridas grazas. Señor Vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente da Universidade da Coruña, Señor Vicerreitor de Organización Académica e Profesorado da Universidade de Santiago de Compostela, perdón, temos que facer outra ceremonia máis, perdón. Disculpas. Recordar, honor en peso, título doctoris suius Universitatis Domino Jean-Pierre Miseria Rojo, merita eius, magisterium e opera proeo Honoris causa o amitiam meritacui candidati, quod petis, habeat. Domine et etiam. Do venia. Sí. Señor rector magnífico, señoras y señores vicerrectores, autoridades, señora secretaria general y claustro de profesores, señoras y señores. Es para mí un inmenso honor recibir la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela. Y de antemano quiero agradecer muy sinceramente a las personas que realizaron la propuesta y a todas las instancias universitarias que la aceptaron. Es un evento excepcional en una carrera universitaria que me place y me enorgullece. No estoy seguro de que mis méritos académicos o científicos sean tan grandes para merecerla. Pese a esta duda, quiero asegurarles mi fidelidad a su magnífica universidad. Desde mi primera participación en un seminario dedicado a las regiones transfronterizas de la Comunidad Económica Europea en 1986, no soy capaz de determinar el número de estancias en Santiago de Compostela, no como peregrino, pero sí en calidad de profesor invitado o de ponente para participar en seminarios, cursos, tribunales de tesis, coloquios. Cada vez la calidez de la acogida y la riqueza de los intercambios de alto nivel me encantaron. No tengo duda de la amistad de mi padrino, el profesor doctor Luis Carames Vieites. Fue una suerte conocerle en Burdeos en 1979, durante una de sus estancias de investigación en el Instituto de Economía Regional del Suroeste de la Universidad de Burdeos I. Estaba acabando su tesis doctoral sobre una temática similar a la mía. Luis estaba estudiando la hacienda del municipio de Vigo y yo dedicaba mi curiosidad intelectual a analizar los efectos de una nueva modalidad institucional de agrupación de municipios en la zona metropolitana de Burdeos. Ambos nos enfrentábamos a las mismas problemáticas teóricas, metodológicas y empíricas. Y nuestras afinidades en varios campos coincidieron con nuestra proximidad científica. Me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones que han nutrido nuestra amistosa relación académica a lo largo de casi 40 años. Hemos trabajado en profundizar en la temática del federalismo fiscal, el fiscal federalism, en la literatura económica anglosajona,
Denominación clásica, pero equivoca, que prefiero sustituir por la de gobernanza multinivel. El término cubre situaciones muy contrastadas, como la de la Unión Europea y es la problemática central de nuestras investigaciones, de la organización político-administrativa interna de los Estados. En un primer análisis, no importa que sean estatutos constitucionales diferentes, federales, casi federales o unitarios. Para el economista, la característica común se destaca de las cuestiones de coordinación, de competencia vertical o entre niveles u horizontal al mismo nivel de la pirámide, de complementariedad o de sustitución que surge de la superposición de varios niveles de gobierno. A lo largo de los años, el paradigma dominante del federalismo fiscal ha evolucionado y se ha enriquecido. La primera generación de trabajos de inspiración normativa y prescriptiva en la línea de representaciones de la hacienda pública de Richard Musgrave en 1965 y Wallace Oates en 1972 se dedicaba a fundar un federalismo de asignación. Su objetivo es establecer una organización político-administrativa óptima, diseñando reglas de correcta atribución de competencias y de recursos adecuados entre los niveles y entre entidades del mismo nivel. En este enfoque, el tema de la subsidiariedad es central. La segunda generación se destaca de la finalidad normativa y se incorpora en una visión más positiva, introduciendo más específicamente las instituciones y los comportamientos de los actores. En un conjunto de investigaciones inspiradas por las teorías económicas de la democracia, de la burocracia, de las instituciones, se construye progresivamente un federalismo de transacción, en el sentido de la integración en el análisis y la concepción de los modelos de organización de los costes de transacción vinculados a las perspectivas divergentes de los actores. Y la contribución exploratoria de Alan Scott y Alan Breton en 1978 ofrece una buena ilustración de la evolución del enfoque teórico y metodológico. Así, el abanico de las investigaciones económicas dedicadas a la gobernanza multinivel es bastante amplio, colorido y rico. Se edifica sobre la confrontación de varias direcciones: racionalidad paramétrica versus racionalidad estratégica, racionalidad económica versus racionalidad política, construcciones normativas versus interpretaciones positivas, teoría económica y economía aplicada. Son un poco lógicas borrosas también. No es necesario insistir sobre el carácter intelectualmente estimulante de las cuestiones a tratar y de sus implicaciones sociales. Y no entendió bien, excepto por referencia a una tradición centralista, una visión unitaria y una concepción dominada por el legalismo, la poca inclinación hasta los últimos años de los economistas franceses por la temática de la gobernanza multinivel interna. El proceso de descentralización en Francia y el endurecimiento de las condiciones presupuestarias ha cambiado un poco el contexto y han estimulado el interés por un nuevo mercado de investigaciones. Pero tenemos mucho trabajo por delante, o como se dice en Francia, hay pan sobre la mesa o grano por moler. Y en este discurso quiero destacar y comentar en pocas palabras, sin matizar, los temas para evitar aburrirles, 3 líneas de fondo que ilustren los retos analíticos y políticos de la gobernanza multinivel, entre ambiciones, distorsiones y contorsiones. La primera línea de reflexiones se destaca de las ambiciones y calidades de una buena arquitectura político-administrativa. Resulta de la unión, en el sentido de los físicos, que los físicos atribuyen a las parejas, es decir, tensiones entre fuerzas un poco o mucho antagónicas, y es reducirlas
y organizar la convergencia de los intereses supone el desafío permanente de la cohesión del sistema. Las problemáticas asociadas privilegian un enfoque sistémico por referencia a la combinación de principios políticos generales. Las tensiones se manifiestan sobre dos planos. El plano vertical concierne las relaciones entre el Estado central y el resto, para simplificar, de los componentes del ámbito público. Se traduce en oposiciones entre, por un lado, el principio de sostenibilidad general del circuito de la hacienda, como un todo, el General Government, y de las disciplinas que se imponen a todos los actores, por ejemplo, en el marco de las reglas europeas. Y por otro lado, el principio de suficiencia presupuestaria que exige una auténtica autonomía financiera local. Los debates de inspiración preferentemente macroeconómica se concentran sobre la evaluación de la realidad de la correcta dotación de recursos públicos respecto a las competencias para evitar un desequilibrio presupuestario, lo que los anglosajones llaman el fiscal mismatch, fuente de autonomía virtual y de dependencia estatal, o en ciertos casos de nivel superior de administración. En el plano horizontal, para cada uno de los niveles, la confrontación de los principios es más compleja. Se puede resumir como las tensiones entre una pareja de tres miembros: el principio de eficacia económica, el principio de equidad territorial y el principio de ciudadanía política. En esta forma de triángulo mágico local, las oportunidades de tensiones entre sus vértices son numerosas. Por ejemplo, la eficacia puede necesitar una distanciación contraria a la reivindicación de transparencia y de proximidad privilegiada por el objetivo de consolidación de la participación ciudadana. Otra ilustración: sin elemento de corrección, las desigualdades de concentración de los recursos y las externalidades en el consumo de los bienes públicos locales pueden nutrir fenómenos que afectan, sin conocer el balance de las desventajas, eficacia en ciertos municipios y equidad del sistema. Por fin, entre la búsqueda de la equidad territorial y la defensa de una ciudadanía local, el ciudadano, que es también contribuyente, puede manifestar una propensión al egoísmo, preferentemente al altruismo, si la equidad exige una transferencia de recursos en beneficio de otros municipios. Frente a las tensiones entre las ambiciones del sistema, la vía de resolución de las dificultades moviliza el principio de solidaridad. El carácter polisémico de la palabra permite una plasticidad de su interpretación y de su adaptación a situaciones variadas. En las relaciones entre el Estado central y las administraciones locales, el principio de solidaridad sirve de puerta de entrada a negociaciones para establecer pactos de corto o largo plazo, de estabilidad, de solidaridad y de progreso, de sostenibilidad, según el contenido de los acuerdos y la capacidad de invención terminológica de la comunicación política. Generalmente, en las federaciones o casi federaciones es un modo de regulación habitual entre el nivel federal y los otros niveles. En países unitarios y de tradición centralista, con escasa costumbre de negociación explícita, se pueden encontrar pactos, pero unilaterales. En este sentido, desde los últimos años, enfrentada a las exigencias de sus compromisos europeos, Francia experimenta con dificultades esta vía de la negociación y me parece que dispone, en mi opinión, dispone claramente de importantes márgenes de aprendizaje y de progresión. En el plano local, sobre todo el de los municipios, el principio de solidaridad otorga y funde varias opciones que aseguran la cohesión y la perenidad
de la configuración estructural del sistema político-administrativo. La solidaridad, en el sentido de sinergia, conduce a elaborar estrategias cooperativas fundadas sobre la complementariedad de los recursos, por ejemplo, capacidades financieras de unos y disponibilidad en solares de otros. La explotación también de las economías de escala, la mutualización de servicios. En el sentido de ayuda mutua, como un seguro, la solidaridad concebida en el marco de un espacio bastante amplio permite una repartición menos peligrosa de las consecuencias de los riesgos de las inversiones públicas locales o de la desaparición de bases de imposición cuando se manifiesta un siniestro económico. La solidaridad, en el sentido de justicia distributiva, permite reducir las desigualdades locales en un juego a suma positiva. La solidaridad, por fin, en un sentido político, consolida una concepción inclusiva y participativa y se beneficia del sentimiento de pertenencia a una comunidad. En resumen, la solidaridad parece el principio que permite mantener en coacción de eficacia económica, equidad territorial y ciudadanía política. Es la viga maestra del edificio político-administrativo. En segundo lugar, el análisis de las distorsiones de la adecuación de los espacios-tiempos entre las instituciones y la sociedad ofrece otra dirección de trabajo. Permite medir los desafíos de la obra permanente de adaptación del edificio político-administrativo. El defecto de congruencia entre el espacio político-administrativo y el espacio socioeconómico va a fomentar varias distorsiones. Los espacios políticos locales, bien entendido, encerrados en sus fronteras y fijos, organizan una fragmentación del espacio socioeconómico abierto y expansivo, que va a crear condiciones favorables a infracciones a la equidad territorial y la eficacia económica. En términos de equidad, en una perspectiva estática, la fragmentación consolida las desigualdades de riqueza fiscal sin justificación y el divorcio entre el mapa de las necesidades sociales y el mapa de la riqueza económica. Desde un punto de vista dinámico, la fragmentación introduce riesgos de acentuación cumulativa de las desigualdades y de desarrollo territorial segregativo. En términos de eficacia de las políticas públicas locales, la fragmentación presenta dos obstáculos. El tamaño geográfico reducido de los espacios políticos no otorga la explotación de las economías de escala o simplemente a veces de acceder a un tamaño crítico. La movilidad de los agentes socioeconómicos alimenta una variedad de efectos de desbordamiento que nos permiten respetar el principio teórico de equivalencia presupuestaria e introducen riesgos de oferta subóptima de bienes públicos. Por otro lado, la fragmentación con un gran número de instituciones impone costes de transacción que aumentan con la incorporación en el espacio socioeconómico de nuevos espacios políticos. Esta dinámica estimula los comportamientos estratégicos y puede favorecer una competencia fiscal excesiva a nivel local. Sin embargo, a pesar de estas infracciones, la búsqueda de una congruencia de los espacios y la optimización económica aparece como ilusoria. Una armonía entre espacios funcionalmente eficaces y la unidad del espacio políticamente integrado es altamente improbable. Una de las razones viene de la diversidad de los óptimos dimensionales de los servicios públicos. Otra surge de una variedad de costes de coordinación que necesitaría una concepción integrada de la política. El defecto de concordancia de los tiempos de los actores públicos y de los actores socioeconómicos acentúa las distorsiones entre las expectativas de la sociedad y las respuestas políticas. La relativa velocidad de evolución de las características sociales se desmarca de una forma de inercia de los trámites institucionales y provoca un sentimiento de retraso permanente de la actuación pública.
Varios factores contribuyen a ampliar la discordancia de los tiempos. El tiempo necesario para la identificación del contexto social y de los problemas. El tiempo de elaboración de las políticas y la toma de decisiones con costes de transacción que aumentan con el número de centros de decisión a acortar. El tiempo de producción de los efectos de las políticas. Para complicar la tarea, factores de rigidez en la gestión pública pueden provocar a corto plazo efectos contrarios al objetivo esperado. La necesidad de tiempos de adaptación de la función de producción aplaza los efectos positivos a medio o largo plazo. En resumen, el divorcio entre los espacios-tiempo es una expresión de una forma de tensión entre el movimiento de la geografía y de la economía y el arraigamiento de la historia y de la política. Y la experiencia francesa parece una buena ilustración de las contorsiones que impone la combinación de estas fuerzas. Por fin, la tercera línea de comentarios se dedica precisamente a una ilustración de las contorsiones del camino francés de racionalización del monumento político-administrativo de tipo un tanto barroco que resulte de la triquiñuela de la inteligencia gala. Del país de Descartes voy a rescatar a otro filósofo, Blaise Pascal, para resumir esta triquiñuela de la inteligencia gala. Pascal, en su pensée, opone la mente de geometría y la mente de sutileza, e indica que cuando consiguen juntarse, el ser humano o la sociedad rozan el estado de gracia. Sin embargo, podemos constatar que la realidad es menos heroica que el pensamiento. Estructuralmente, el sistema político-administrativo francés se caracteriza por la conjunción de la consolidación de dos pilares. En su orientación vertical, el apilamiento o la superposición institucional calificada de 1000 hojas político-administrativo, con la característica de un país unitario con una arquitectura de tipo federal. En su dimensión horizontal, el esparcimiento o la dispersión municipal, que podríamos calificar, siguiendo la referencia a la pastelería de masa quebrada, por su expresión geográfica, o de cienties, para evocar el número de municipios. Y concentrándose sobre la segunda característica, en pocos indicadores se pueden entender las dificultades que surgen de la salvaguardia permanente de estructuras territoriales herederas de las parroquias de la Edad Media. De los 44.000 municipios de la Revolución Francesa, quedan en 2016 casi 36.000. El tamaño mediano del municipio francés es de 440 habitantes. Y el número de municipios de tamaño inferior a 50 habitantes, más de 900, es casi el mismo que el número de municipios de tamaño superior a 10.000 habitantes. Por esto, los inconvenientes de la fragmentación territorial tienen en Francia un terreno propicio para su desarrollo pleno. Y situación paradójica para un país que tiene la fama de practicar centralizadas y de un Estado central omnipotente. Excepto durante los primeros años que siguen la Revolución Francesa de 1789, los alcaldes y la sociedad opusieron una exitosa resistencia a todos los intentos de agrupación de los municipios, al revés de numerosos otros países europeos que desde los años 1950 impulsaron la reducción por fusión de los municipios más débiles en términos demográficos. Francia mantuvo el modelo de municipio dominante liliputiense. Esta forma de resistencia a la mente de geometría tiene su contrapartida con la movilización de la mente de sutileza. Esta combinación se traduce por el extraordinario desarrollo de la cooperación intermunicipal voluntaria. Desde finales del siglo XIX hasta los años 1960, el proceso emula el modelo sindical, competencia única o a vocación múltiple, según una lógica
funcional, técnica, confederal y neutra en términos de redistribución local de los recursos. Con el acicate de la integración europea y más recientemente de la aceleración de la mundialización, para tomar conciencia de los retos estratégicos de la organización urbana, concentración urbana, competencias entre ciudades como lugares de innovación, se ha reorientado el proceso hacia el modelo comunitario más integrado. Sigue una lógica territorial, estratégica, federal y redistributiva, cuya expresión más acabada son las recientes metrópolis de las normativas de 2010 y 2015, y en un grado inferior las anteriores comunidades urbanas. Es un paso importante sobre el camino que conduce de la intermunicipalidad a la supramunicipalidad. Conjuntamente al influjo de la mundialización, el ahogo del estado de bienestar ha convencido de la necesidad de racionalización del mapa de la intermunicipalidad. Las tensiones presupuestarias imponen una política de agrupación, de estructura de cooperación y de reducción del número de sindicatos y de comunidades de municipios de tamaño reducido. El objetivo es disminuir el coste y los gastos de la administración territorial, y la mutualización es la nueva referencia de la gestión local. Aunque relacionada con consideraciones de eficacia administrativa y de economías presupuestarias, la mutualización de los servicios puede respaldar, pero no tratar, la acción de las dotaciones equitativas. La unión en las dos mentes fue una respuesta al divorcio de los espacios-tiempos de las instituciones y de la sociedad que parecía intelectualmente adecuada y políticamente y sociológicamente aceptable. En la etapa actual del camino de la triquiñuela de la inteligencia, llega al límite y cruza la línea de las contradicciones. Las normativas recientes privilegian el culto al gran tamaño geográfico a falta de densificación de los poderes políticos. De cierta forma, la expansión geográfica disfraza la debilidad de la intensificación política. Así, no obstante los interrogantes tradicionales asociados a los cambios estructurales y a las transferencias de competencia, duplicación de servicio, aumento a corto plazo de los gastos, comportamientos burocráticos, dos incertidumbres principales se sitúan en la línea de la reforma. En primer lugar, al nivel local, la creación de agrupación de tamaño XXL, más de 150 municipios agrupados, puede provocar efectos de desbordamiento institucional simétricos de los que caracterizaban la fragmentación. La consolidación excesiva del nuevo espacio político-administrativo desborda el espacio socioeconómico pertinente y introduce otras infracciones a la eficacia y a la equidad. El aumento de la distancia entre los decisores y los ciudadanos debilita los mecanismos de regulación democrática de las políticas públicas. En segundo lugar, a nivel regional, la reducción del número de regiones de 22 a 13 en la Francia metropolitana puede producir efectos de sistema. En la tectónica institucional entre las capas del 1000 hojas, el eje de la tradición republicana, Estado, provincia o departamento, en el sentido francés, municipio, sufre de la inserción desde 1970 de un eje de la modernidad económica. Europa por encima, región, comunidades. Las jóvenes instituciones establecen su territorio de poder ganando competencias y recursos en una competencia vertical que penaliza a las instituciones tradicionales. En esta dinámica, en las zonas más urbanizadas, el departamento puede desaparecer. Sería un primer paso para salir de una concepción uniforme de la administración territorial en Francia, excepto
las situaciones insulares y una puerta abierta a su diferenciación según una división mundo rural, mundo urbano. Esta perspectiva podría desplazar la competencia vertical hacia tensiones entre las regiones y las metrópolis o comunidades urbanas, reforzadas en las nuevas normativas. Así, algunos de sus retos decisivos se reparten entre los efectos económicos y políticos de una integración horizontal desbordante y de una coordinación vertical voraz. En conclusión, espero haberles convencido de la riqueza intelectual y del interés social de la temática de la gobernanza multinivel que caracteriza a nuestras sociedades. Hay otras importantes cuestiones pendientes que tocan la estabilidad y la integridad de los estados. Pero esta es otra historia. Les agradezco su atención y su paciencia. Merci de votre attention et de votre patience. Do venia. Rector magnífico, señores y señores vicerrectores, claustro de profesores, autoridades, secretaria general, señoras y señores. A mediados de los 70 llegué a Burdeos, cayendo la tarde, presintiéndose ya los colores del otoño en los viñedos legendarios. Tras las interminables rectas de la Nacional 10, atravesando las landas, y después de unas vueltas perdido por el centro de la ciudad, no olvidemos que lo del Tontón ni se adivinaba, fui a parar a los alrededores de la Gare de Saint-Jean y a un hotel Terminus, pero no era una premonición. No se trataba de Burdeos estación término, sino en gran medida enlace, y hoy se puede comprobar aquí. Burdeos, lugar de referencia de numerosas personalidades, Anouilh, Mauriac, Montaigne, Montesquieu y su Chateau, con unas carpas cuyo tamaño no olvidaré, Goya y su casa del Coup de l'Intendance, el alcalde Chaban-Delmas, luego primer ministro, Alain Juppé y tantos otros, hasta la feliz coincidencia de que un anglosajón, Paul Daniel, director musical de la Orquesta Nacional de Burdeos, dirige también la Real Filarmonía de Santiago de Compostela. El caso es que me incorporé a una ciudad, la romana Burdigala, la Emporium Burdigala de Estrabón, surcada por el Garona, en la que parecen haber vivido pueblos celtas. ¿Dónde no habrán estado? Me preguntaba ya entonces, si es que estuvieron en tantos sitios. Ciudad burguesa, relativamente cerrada, bella y armoniosa, en la que, sin embargo, era mucho más fácil alquilar un apartamento si uno llegaba con una mascota que si tenía un niño, un presagio de las actuales tasas de natalidad. Pronto me incorporé a la Facultad de Economía en el campus de Talence, Pessac y Gratignan, desde el que ya se podían divisar, con gran goce retrospectivo y cierta nostalgia, algunos châteaux guardianes de magníficos Grand Crus. En la facultad me presenté al decano Lajuilly, una celebridad de la economía regional y decano francés, ustedes ya me entienden, Monsieur Ledoyen de por vida. Aquel economista respetable me condujo a un bureau que compartía con Jean Michel y Aldebord, que compartí un tiempo, y allí empecé a conocer a una buena persona, a un magnífico hacendista y pronto amigo. El profesor Aldebord es un economista pegado al terreno, que no rehúye a las técnicas estadísticas y econométricas, pero que sabe, y esto es muy importante en mi juicio, de lo relevante de no olvidar las instituciones en la más noble tradición de la economía política. Estudioso de referencia sobre las haciendas locales, su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la economía pública aplicada. Autor de más de 100 artículos y contribuciones en publicaciones científicas, está a aparecer ahora el último en la Revue des Finances Publiques sobre la perecuación, un tema muy de actualidad también aquí con la financiación de las
de las comunidades autónomas. Ha sido responsable con Alain Guingamp, que era director de investigación al CNRS, del capítulo Economía y Finanza Local de la Unión de Colectivité Local, publicación del Grupo de Investigación sobre la Administración Local en Europa, del citado ya Centro Nacional de Investigaciones Científicas, desde 1981. Es coeditor, con este humilde que les habla, de la revista Urban Public Economy Review, evaluador de numerosas revistas científicas de su especialidad y miembro de comités científicos de varios organismos estatales, como el Centre Nacional de la Función Pública Territorial, Institut de la Descentralización, l'Institut de Ville, Programa de Investigación de Ville Management, etcétera, etcétera. Ha impartido docencia en todos los niveles de la enseñanza superior de grado y posgrado, máster y doctorado, en formación inicial o continua, para una variedad de públicos, estudiantes, profesionales, ejecutivos públicos y políticos, en casi todos los temas generales o técnicos de la economía aplicada. Ha dictado cursos en otras instituciones y universidades francesas, más allá de la Universidad de Burdeos, l'Institut d'études politiques de París y de Bordeaux, l'Institut Nacional d'Etudes Territoriales de Estrasburgo, l'École de Pont-de-Chaussée de París, o foráneas como profesor invitado o conferenciante en la nuestra, La Laguna, Complutense, Zaragoza, Castilla-La Mancha, Murcia, Barcelona, Católica de Montevideo, Universidad de Chile, Instituto Nacional Politécnico de México, la Universidad Laval de Quebec, Loja en Ecuador, etcétera, etcétera. Y también ha sido consultor de organismos internacionales y en estos momentos colabora con la OCDE. Justamente la próxima semana se va a Santiago de Chile precisamente para trabajar sobre los municipios chilenos en el seno de un programa de la OCDE. Ha desempeñado distintas funciones de gestión, tanto en órganos colegiados como con cargos unipersonales relacionados con la Universidad de Burdeos y de Po, director de departamento, vicedecano, vicerrector encargado del presupuesto, vicerrector del Consejo de Administración y, por fin, rector de la Universidad de Po y País de la Dour entre 2003 y 2008. Durante su mandato, fue presidente de la Comisión de Recursos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Francesas. También ha sido presidente de la Comisión de Elaboración del Dispositivo Normativo Nacional, y esto me parece muy importante por los problemas de empleo y de desempleo, de ayuda a la inserción profesional de los estudiantes. Ha participado como experto en los trabajos de la Agence d'Evaluación de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, es decir, la ERES, la similar a nuestra NECA, y en la actualidad es evaluador de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. Igualmente, ha presidido con Tomás Saudrón el grupo de trabajo en torno a las oficinas de ayuda a la inserción profesional, colaborando así con la entonces ministra de Educación Superior y de la Investigación, Valérie Pécresse, miembro del Consejo Económico, Social y Environnemental Regional de Aquitaine y del Consejo Científico del Centre de Difusión de la Cultura Científica y Técnica, LAC Odyssée. Ha sido también ha encontrado un tiempo para ser alcalde adjunto de Bassy-Saury, la deliciosa comuna en donde reside, en los Pirineos Atlánticos, y también ha tenido tiempo de animar la cultura de la región bayonesa con múltiples actividades, entre ellas un coro, por eso él presta mucha atención a nuestro magnífico coro que nos ameniza la sesión. Caballero de la Legión de Honor, Jean-Michel Aldeborde ha alcanzado la jubilación en un magnífico estado de forma física e intelectual que yo creo presagia continuidad en su labor intelectual, ya sin el corsé de lo reglado. En palabras de un filósofo, ma retraite est mon Louvre, et j'y commande un roi, he dicho. Autoritate igitur ni confessa legibus regni tibi domino Jean-Michel Aldeborde, confero gradum doctoris honoris causa in economica et convito preclaro domine Luis Caramés Vieitez, patrono tuo, ut insignibus doctoralibus decoret. Capi Ancolate
tibi dignitatis ornamenta e quetila instituto maiorem portendam itelicite. Filius hic liberalis tibi sibellum laureum coronamentum quodonavantur pos certamen victores. Ilus animo tecum reputa, nihil esse literis et doctrina presentatium, nihil sapientiae nobilius, eius rei causa aureum annulum, quo olim primores in res publica insignebantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostre studia pertinentem, clausum et reseteratum concedimus eunque similesque eti scole loco explicandi interpretandique tibi ius esse excito. In sapientiae cátedra, utinde in academia e in reno doceas divites oculeis. Quanto per vero de adepta ed activitatis totis academici, coetus nomine gratulemur, et noster tibi testitur amplexus. Juras ad implere quae secuntur, semper ubicunque fueris, jura, privilegia e honorem uius universitatis e iusque doctorum conservare. Favorem e prudentem consilium prestare quotium suoris requisitus. Eam iusque doctores eam omni calumnia, verbo e opere defendere. Sic iuro et sic volo. Egregie vir Domini Jean-Michel Hualdebord, te admittet incorporim collegium doctorum universitatis Compostellae, cum omnibus honoribus, libertatibus, essentionibus, en privilegis, quibus gaudem en possuim gaudere ali similis doctores in Compostellano studio, et ubinque terrarum itorbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero.
Et ego tibi omnibusque doctoribus, gratias cum plurimas libentissime ago. Señor Vicerrector de Profesorado de Planificación Docente da Universidade da Coruña, Señor Vicerrector de Organización Académica e Profesorado da Universidade de Santiago de Compostela, Señor Vicerrector de Oferta Docente e Vicerrector de Desenvolvemento Científico e Tecnolóxico da nosa Universidade, Conselleiro Maior de Contas, Secretario Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, membros do Consello Social, concelleiras do Concello de Santiago, Secretaria Xeral da Universidade, vicerreitoras e vicerreitores, decanas e decanos, autoridades académicas, profesores, invitados, novos doutores honoris causa. Considero importante comezar este discurso lembrando unha das misións esenciais da universidade, a xeración e a transmisión do coñecemento co obxectivo de mellorar a calidade de vida de toda a humanidade. E digo que considero importante iniciar estas palabras con esta máxima, porque é xustamente o elemento máis intenso que conecta a traxectoria dos dous profesores que se acaban de incorporar ao noso cadro de doutores distinguidos por causa de honra. Os dous comparten moitas cousas importantes. O seu impresionante talento para a xeración do coñecemento, a súa gran preocupación pola transmisión do aprendido, o seu gran esforzo e dedicación á ciencia e a súa admiración polo ser humano. Poderíamos estar simplemente ante dous científicos importantes. Poderíamos estar simplemente ante dous doutores con varias dúcias de obras de referencia nos seus ámbitos de traballo. Pero realmente estamos ante dúas persoas capaces de aplicar solucións trascendentes a problemas moi importantes que temos as sociedades do século XXI. O profesor Trillas e o profesor Yuval Debord decidiron hai unhas décadas o destino do seu talento. O profesor Trillas, nado ao calor das matemáticas, entendeu a necesidade de avanzar a moita mellor velocidade e con obxectivos máis ambiciosos no complexo mundo da intelixencia artificial, e foi un dos principais culpables de destruir unha contradición de termos que podería abocarnos ao caos. Logrou demostrar varias veces que o concepto intelixencia e o concepto artificial poden vivir xa de forma coherente e dar solucións a problemas grandes e complexos, pero tamén a problemas cotiáns e aparentemente menores. O profesor Trillas está aquí non só polo seu magnífico traballo, senón tamén polo seu honoris. Honra que se gañou por formar equipos interdisciplinares que nos levaron a lugares insospeitados fai uns poucos anos. Honra por preocuparse non só dos descubrimentos, senón das políticas de fomento da ciencia desde lugares tan importantes como a presidencia do Centro de Investigacións Científicas, por por soamente un exemplo. Honra, en definitiva, por ser unha persoa e un científico excepcional que marcou un antes e un despois nas ciencias que abordan o concepto de intelixencia artificial. O profesor Yuval Debord nace noutro entorno lindeiro coas matemáticas. El sempre enfocou a súa vida ao redor da economía, logrando crear modelos de referencia para algo tan importante como a economía regional. Podería ser só un magnífico estatístico, que o é. Podería ser só un fabuloso econometrista, que tamén o é. Pero o profesor Yuval Debord é realmente un imprescindible humanista capaz de acometer retos fundamentais para que rexións como a nosa entendan as claves económicas que lles permitan mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns a través de conceptos que hoxe quizáis se banalizaron, pero que seguen sendo imprescindibles,
como a racionalidade dos límites do sector público, o desenvolvemento local e as estratégicas coherentes e fundamentais. Estamos, pois, tamén ante unha persoa que merece o máximo recoñecemento polo seu honoris. Honra que demostrou coa súa bibliografía, referencia para todos os que queren saber algo sobre economía. Honra que demostrou coa transferencia do seu coñecemento, ben nas aulas universitarias, ben en proxectos como a Incubadora Regional de Aquitania ou de axencias como Unibasc. Honra, en definitiva, por comprender a dimensión da organización social e asumir o reto de estudar e mellorar a economía nos contextos periféricos. Creo que non é necesario afundar nos currículos que avalan a traxectoria dos dous novos honoris causa. Os seus padriños, os profesores Barro e Caramés, xa o fixeron de forma clara e brillante. Pero si convén deterse uns minutos na achega que o profesor Trillas e o profesor Valdebord realizan á nosa universidade. Ademais da relación académica habitual entre científicos que comparten as mesmas áreas de coñecemento, é importante explicar a evolución que vai ter a Universidade de Santiago de Compostela coa incorporación dos profesores á súa galería de personaxes ilustres. O prestixio gáñase día a día co traballo excelente, e non hai traballo excelente se non contamos con sabios capaces de crear e compartir coñecemento. Por tanto, esta universidade mellora o seu prestixio co nomeamento que acabamos de realizar. Os camiños defínense, pero adquiren a súa máxima amplitude cando se percorren, como decía Machado. O mellor camiño é o que se realiza cos amigos, dos que sempre hai cousas que aprender e cos que se comparten as feridas e as alegrías. Agora, os profesores Trillas e Valdebord son os nosos amigos oficiais, algo que nos servirá para documentar unha traxectoria de colaboración iniciada fai varios lustros. Un vello proverbio africano di que se se viaxa só, chégase o primeiro, pero se viaxa acompañado, chégase máis lonxe. É a compañía dos nosos novos honoris causa a que nos vai a permitir chegar aínda máis lonxe, avanzando en novas fronteiras do coñecemento, da docencia e da transferencia do saber á sociedade. Dos dous, precisamente, aprendemos a importancia de avanzar nesta última responsabilidade da universidade do século XXI. Os dous explicaron o valor de transferir, algo que se pode realizar a través de varios modelos: a divulgación científica, a publicación especializada, as patentes e licencias, pero, sobre todo, a través de iniciativas emprendedoras que nos permitan ir sempre un paso máis alá. Por iso, esta universidade fortaleceu esta liña de traballo que xa non se preocupa exclusivamente da detección das boas ideas. Agora, seguindo consellos e estudos de autores como os que hoxe nos acompañan, imos un pouco máis alá, axudando aos que teñen ideas, pero necesitan colaboración e recursos. Xa pasaron os tempos de dar palmadiñas nas costas e presumir dos amigos sen máis nada que achegar que o ombreiro para chorar nos momentos difíciles. Agora temos que apostar polo talento, que tamén se xera aquí, no Finisterrae. Pero para chegar ao éxito e pechar o ciclo de transferencia, temos que contar coa colaboración dos que xa experimentaron con éxito noutros lugares. Por iso, é especialmente importante para nós que os profesores Trillas e Valdebord aceptasen esta distinción que hoxe lles outorgamos. Esta universidade caracterizouse sempre por defender a convicción do traballo ben feito ante as modas máis ou menos pasaxeiras que van salpicando a historia. Xa a mediados do século XVI, personaxes imprescindibles na nosa historia, como o reitor Simón Rodríguez, enfrentouse ante a poderosa Compañía de Xesús para defender un modelo universitario máis moderno e deseñado anos antes por outra das figuras claves da nosa universidade, Alonso III de Fonseca.
creador, entre outros, do edificio no que estamos. Ese afán de buscar a novidade e romper co preestablecido costoulle a Simón Rodríguez máis dun desgusto, pero a súa actitude permitiu entrar na órbita da realeza que levaría a nosa universidade a ser unha das referencias europeas no século XVII e seguintes. Profesor Trillas, profesor Joan de Bord, para nós hoxe é un día importante. O noso claustro de doutores honoris causa crece con dúas figuras importantes do século XXI e iso é motivo de orgullo. A súa presenza chega-nos ánimo, esforzo e talento, tres elementos fundamentais para seguir sendo unha universidade de referencia no mundo. A súa xenerosidade permitiu que equipos como os do profesor Barro e o profesor Caramés logren situarse nas fronteiras do coñecemento, algo que merece o digno recoñecemento que lles acabamos de realizar. Dixen. Remata este acto académico. Prégolle á señora secretaria xeral que organiza a procesión de saída.